Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Lassan, estou acá com o padre Hernán Vergara para que nós hablemos de la excomunión del Monsenhor Viganó e algumas coisas raras que estão acontecendo nos bastidores da política da dicha Igreja Católica, falsa Igreja Bergogliana, e agora estamos a ver o nascimento e surgimento da falsa Igreja de Monsenhor Viganó. Padre Vergara, como estás usted? Gracias a Dios me siento muy contento y agradecido con usted y la labor extraordinaria que usted realiza en bien de la Iglesia y la doctrina de la fe católica. Perfecto. He sabido que es un apostolado y que realmente es lo que se necesita de conciencia en los fieles, de que tengan ese amor a la Iglesia, muchas veces no demostrado en la espiritualidad ficticia, sino esto es eficaz. Investigación a fondo. Yo exhorto a que pues hagan ese esfuerzo los feligreses también. Perfeito. Graças, padre. E, bem, a mim me gostaria de platicar um pouco sobre esta questão de Viganó, porque tanto em Brasil como em alguns canais de língua espanhola de los Estados Unidos, la gente está a dizer, mira, el Viganó é o novo Santo Atanásio, é o homem que vai salvar a tradição católica, a igreja, porque está a se oponer contra os errores teológicos, doctrinales del falso papa, de Jorge Mário Bergoglio, se tornou um sedevacantista. E bem, há várias maneiras de fazer uma mentira e sem dizer a verdade. Então, não é porque Monsenhor Viganó está a combater alguns errores doctrinales de Bergoglio, do Vaticano II, que ello é uma verdadeira solução. Pelo contrário, eu estou hoje acá para mostrar que, assim como há a falsa igreja de Jorge Mário Bergoglio, hará muito em breve a falsa igreja del Papa Monsenhor Viganó. E ele já tem toda uma estrutura, todo um apoio internacional, que eu vou mostrar aqui hoje, para que isso aconteça. Padre, ¿usted quiere hacer algún comentario breve, introductorio, o puedo seguir? Nada más, si quiere, rezamos una pequeña oración. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Adelante, don Mateus. Amém, graças, Padre. E bem, nós sabemos que há uma infiltração em la Igreja Católica, em la verdadeira Igreja, que ha usurpado a verdadeira estrutura da Igreja Católica, que está sem papa, sem sua cabeça visível, desde a morte do Padre Pio XII, e se passa como católica. Os inimigos da Igreja, os hebreus, os maçones, os comunistas, todos eles concordam em la destruição da fé católica, pero ellos não estão de acordo em quem vai a reinar sobre as ruínas da fé católica. Então, há várias oposições entre os filhos del diablo, porque a mentira divide, a verdade unifica. Então, todas essas divisões que nós vemos em la tradição, no modernismo, na secta conciliar, são todos frutos de los errores doctrinales de não ter la fé católica. E bueno, hace pelo menos um século, 100 anos, que o Ocidente está em uma briga com o Oriente. Pero um Ocidente, um falso Ocidente cristiano, ou seja, um Ocidente que não tem mais a fé cristiana, um Ocidente pós-revolucionário, contra um Oriente que também não tem a fé cristiana. No século XX, a luta foi representada pela força liberal dos Estados Unidos de América, em el esquema ocidental, e contra o comunismo soviético, o comunismo chinês do Oriente. E a religião, en el gran plan político, não há uma finalidade transcendental de religar el hombre com Deus, pero solamente como um instrumento de ação ideológica, de instrumentalização para enganar el pueblo. E los orientales tienen su falsa religión
en Rusia principalmente, que es la ortodoxia o los dichos ortodoxos, los cismáticos griegos, y en el occidente hay o qué? El protestantismo y el catolicismo liberal. Y ahora nosotros estamos a ver la oposición entre dos falsas religiones, entre el catolicismo liberal de Bergoglio y el catolicismo un poco más tradicional de Monsieur Viganò, pero no con la intención de la fe católica, pero siguiendo a un plano de los rusos contra el occidente. O sea, no será una restauración del cristianismo en Occidente, pero una dominación del Oriente en la Iglesia Católica, en la dicha Iglesia Católica en Occidente y en la política occidental. ¿Me explico, padre? Estoy... Yo quisiera agregar de que ni uno de los dos es católico, ni don Jorge Mario Bergoglio, ni Viganò. Simplemente, por una parte, Viganò está captando la inconformidad de muchísima gente que quiere, detesta al hombre de pecado que en la persona de Bergoglio. No lo quieren. Entonces es una manera de captar y dar esperanzas de que las cosas van a estar bien. Creo que don Viganò le va a levantar la mano al nuevo Papa, espurio, nuevo anticristo, y es un movimiento meramente político, porque no le interesa el reino espiritual de las almas, la predicación del evangelio, simplemente es una exhibición teológica. O sea, cuando realmente debería de buscar el reino de Dios nuestro Señor y empezar a predicarlo. Y sus amistades son sumamente peligrosas. Es lo que considero. Y el silencio de la tradición es una verdadera traición. Y el pronunciamiento de algunos señores obispos a favor de Viganò. ¿Por qué digo Viganò? Porque ¿de dónde le sale los sacerdotes? Tengo entendido que el señor obispo Williamson lo reconsagró. Ok, pero primero tiene que haber el orden sacerdotal, si no queda inválido el otro. Entonces, el señor obispo Sambors trabaja para Dios o para Satanás. O sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo una serie de afirmaciones en base a una fe humana, a una fe del hombre. Cree que porque está en Roma y tenga el reconocimiento espurio, por eso ya viene la solución. La solución es que esté Jesucristo, no una persona como se llame. Eso es una inmundicia. Y entre el obispo Sambors está obrando como obraría la logia masónica. Darle todo el apoyo. Y el obispo Pivarunas se queda callado y lo favorece con su silencio. Sí. Entonces, es una tradición que trabaja en su cúpula como quisieran las logias masónicas. Y quienes ponemos un dedo o decimos algo, escandalizamos, les hacemos perder la paz. Entonces, no, aquí hay una invasión interna y por eso es una situación catastrófica que no cualquiera tiene la capacidad de ver. Lo que está pasando es muy grave. Es la corrupción total y es un milagro que haya fe. Es un milagro, porque han hecho todo para controlarlo. Todo, doctrinalmente, moralmente, espiritualmente, todo. Donde ponen las manos, echan a perder todo. Quitan el espíritu de Jesucristo y ponen el espíritu del hombre. Padre, y... Realmente... Perdón, sí, adelante. ¿Quiere concluir su fala? Sí, realmente yo contemplo que son hombres en la tradición que están usurpando el lugar de Dios y se están poniendo por encima de Dios cuando están defendiendo a un hombre de pecado. O sea, el señor obispo Viganò, ¿qué fe tiene? ¿Ya juró? ¿Ha demostrado que es católico? O sea, se está apoyando para vicario de Cristo a un no católico. Oiga, eso es muy grave.
Eso es muy grave. Entonces yo considero que debe reflexionarse todo lo que está pasando. Es algo gravísimo. Es prácticamente, dice San Vicente Ferrer, una idolatría reconocer como vicario de Cristo a un falso Cristo. Es lo que le quería comentar. Perfecto, padre. Estoy de acuerdo con tus consideraciones y nosotros vamos a explicar la situación como un todo para después preguntar qué van a hacer los obispos sedevacantistas, los obispos verdaderamente tradicionales. ¿Van a combatir al conclave de Viganó y del anticristo o van a unirse a ellos? Es una pregunta muy grave porque, bien, ¿cuál es la historia oficial de Monseñor Viganó? Monsenhor Viganó é um homem que tem hoje 80 e poucos anos, 83 anos, se não estou enganado, que adentrou a Igreja Católica na década de 60, quase 70, ou seja, está aí já há 40 ou 50 anos na estrutura conciliar e ascendeu a altos grados na hierarquia, tornando-se núncio apostólico del Papa em Estados Unidos, que é o principal país do mundo, um dos principais países de relação com a Santa Sé, com o Vaticano. Bien, Viganó em Estados Unidos era praticamente o embajador del Papa, sim, em Estados Unidos. E a história oficial diz que depois da eleição del cardenal, de la supuesta eleição de cardenal Jorge Mário Bergoglio, Monsenhor Viganó empezó a hacer una serie de denuncias contra uno de los cardeales de Bergoglio llamado George McCarrick, ¿sí? Porque ello abusaba de muchos niños en seminarios y todo eso. Y así dice la historia oficial que después de hacer la denuncia, o las denuncias, y ver que nada aconteció, persona alguma, ninguém, nadie, combateu a cardenal McCarrick. Entonces, Viganó empezó a realizar que, mira, hay una falsa doutrina, todo eso es culpa de quê? De Vaticano II, e entonces supuestamente empezó su movimento tradicional hasta que agora chegou a uma posição, entre comillas, sedevacantista, de entender os problemas do Vaticano II e tudo isso. E agora foi excomungado por dicho Papa Francisco. Muito bem. A primeira pergunta, padre, que eu tenho a fazer: como uma pessoa queda 40 anos em uma instituição e não percebe que ela não tem a fé cristiana? Como é possível algo disso? ¿Es posible? Sí, es posible, porque estamos hablando de un apóstata. Estamos hablando de una persona que no tiene la fe católica y creció dentro de esa apostasía, lo cual ve normal. Y hasta el momento no se ha pronunciado el señor Viganó de que esa excomunión no tiene ningún valor. O sea, le están dando mucho valor. Pobrecito, les excomulgaron. Pues eso no vale. Entonces, sí está jugando a su favor. ¿Por qué? Él es un apóstata. Él pertenece al reino del anticristo hasta este momento. Y se ha unido con los poderes del mundo. Y su amigo o su compañero o su aliado, el señor obispo Williamson, quien dice que tiene sangre por siglos de protestantismo y que su abuelo fue masón y de los mejores y que está rodeado de pedófilos. ¿Ese es el círculo? Eso es la espantosa abominación. Entonces yo diría que no nos confundamos. Surgirán falsos cristos y dirán, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. No lo creáis. No lo creáis. Exacto, exatamente. Padre, entonces queda la situación. La persona ve, supuestamente ve la apostasia de la Iglesia Conciliar después del Vaticano II y dice que por Bergoglio, atención, por Bergoglio, seguir las enseñanzas del Vaticano II, entonces ello no es verdadero Papa. Pero aí hay un problema, porque ¿qué hizo Bergoglio de nuevo que Montini, dicho Pablo VI,
que Juan Pablo II, o supuesto Papa, no haya sido, no ha hecho anteriormente. Si Bergoglio é idolatrado a falsos dioses, falsos a ídolos, trazendo eles para dentro del Vaticano, Juan Pablo II hizo lo mismo. Pablo VI también. Entonces, ¿por qué Bergoglio no es papa, pero todos los antecesores son papas? Yo digo isso para demonstrar que não há coerência teológica em las falas del cardenal Viganò, porque se eu lo tuviese, eu hablaria todo, sem medo. Porque Monsenhor Viganò no habla que la misa nueva de Montini de Pablo VI es una misa inválida, heretizante, judaizante, protestante. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque, bem, eu não está a hacer teologia, a trazer uma resposta para visando a salvação das almas. Não se enganem. Eu está a enganar ao pueblo para com uma instrumentalização de fines políticos. De dizer, eu sou tradicional, eu sou contra Bergoglio, júntense a mim, pero não está a dizer toda a história. Por exemplo, uno de los principales apoyadores de Monseñor Viganò es un hombre que no sé si muchos de ustedes conocen, pero llamado Alexander Dugin. ¿Quién es Alexander Dugin? Alexander Dugin es el ideólogo, el hombre que crea la ideología política del presidente ruso Vladimir Putin. Y básicamente, Alexander Dugin quiere orientalizar el Ocidente. ¿Y de qué modo? Haciendo toda uma mistura de coisas que são anti-ocidentales, que seja el islamismo junto com o comunismo, junto com a ortodoxia, os dichos ortodoxos, los cismáticos gregos e orientales, haciendo todo isso uma mistura, uma amálgama de todas essas coisas contra o Ocidente cristiano. Pero ahora ello empieza a perceber que si puede hacer un papa romano, ¿para qué vas a destruir el papado? ¿Entiende? O sea, lo que los enemigos hicieron hace 60 años, Vladimir Putin y su ideólogo Dugin, que es un satanista, están a hacer ahora. A mim me gostaria de compartilhar minha pantalla para demonstrar o que estou dizendo, para que não pareça uma coisa sem fundamento. Acá estou a demonstrar no tweet, aqui, deixa-me colocar na pantalla, de Alexander Dugin. Alexander Dugin está a citar a fala de Monsenhor Carlo Maria Viganò, que talvez a providência ha ordenado Moscou como la tercera Roma, que servirá como el catechón. Catechón es el obstáculo escatológico contra la venida del anticristo. O sea, Alexander Dugin, uno de los principales ideólogos de Vladimir Putin, está a decir que para combatir el anticristo nosotros tenemos que apoyar Carlo Maria Viganò. E não se enganem, este plano já está muito adelantado. ¿Por quê? Porque este que eu estou a compartilhar agora é o patriarca Elías de um dos patriarcados católicos del Oriente, que em 2019 hizo, juntamente com outros obispos, ou supostamente obispos del Oriente, uma aclamação de Carlo Maria Viganò al pontificado, al papado. Aqui está sua página. Sí, habemos papam. Em 2019, que Carlo Maria Viganò foi electo al pontificado. Obviamente, Carlo Maria Viganò no aceptou, no rechaçou aún a esta oferta de los ucranianos. Pero o que eu pretendo demonstrar com tudo isso? Há todo um plano, uma corrida, por assim dizer, para preparar uma estrutura anti-bergoliana. E um de los obispos
de la dicha tradición, como Padre Vergara he dicho, que está a apoyar Carlo Maria Viganò, es Monsenhor Richard Williamson, uno de los 4 obispos consagrados por Monsenhor Lefebvre en el año 88, 1988. ¿Por qué Monsenhor Williamson está a apoyar Carlo Maria Viganò? Porque Williamson consagrou sob condição Carlo Maria Viganò. É uma coisa muito rara, porque Carlo Maria Viganò havia sido ordenado padre em la iglesia conciliar, pero anterior a los nuevos ritos de ordenação de Pablo VI. Ou seja, eu era padre, presbítero, pero não era bispo de verdade. E Monsenhor Williamson hizo uma consagração dando órdenes válidas a uma hereje que trabalha para os orientales. E como lo sé de isso? Lo sé por algumas fuentes, para deixar os espectadores, os oyentes, a par de los hechos. Padre Chazal, de la Resistência, ha confirmado em dezembro del año passado que Monsenhor Richard Williamson hizo lo que era necessário para validar las órdenes de Monsenhor Carlo Maria Viganò. E também la Resistência de Brasil, los feligreses de Dom Tomás de Aquino hicieron no vídeo confirmando la consagração bajo condição, que é uma coisa muito rara. Y otra cosa, nuestro Señor dice que hagamos las cosas a la luz. ¿Por qué hacerlo escondidas? ¿Por qué no lo pueden transmitir en vivo? ¿Por qué el obispo Viganò no transmite la Santa Misa en vivo y no la espuria? Ahora, él tiene que declarar, ¿la misa moderna es misa, sí o no? Benedicto XVI, Juan Pablo II y los anteriores espurios, ¿eran papas, sí o no? Es simplemente un juego de palabras. ¿Y qué es lo que sucede con la Fraternidad San Pío X? Silencio. Están aprobándolo con su silencio. Entonces, esto que va a pasar, creo yo, en la tradición, en el Pusillus Grex, es el mismo proceso que sucedió en Roma. Va a suceder acá la descomposición primero filosófica, la descomposición doctrinal, porque eran las condenas del modernismo. ¿A dónde se diría? De la Humanus Genus a la estructura filosófica y doctrinal que se estaba estableciendo. Entonces, en este momento está sucediendo lo mismo con la tesis Materialiter, con la Missa Una Cum y con el que sí es, pero que no es la instauración de la parte doctrinal. Está dándose juntamente la descomposición de los escándalos morales provocados y queridos por ellos mismos. ¿Y qué es el siguiente paso? Entregarse. Necesitamos, como dice ahorita este hombre de pecado, estar unidos para protegernos. Entonces, hacia allá es el mismo camino que va a recorrer. Y no estamos viendo, o nos estamos quedando corto en decir, Viganò, el señor obispo Williamson, no. Atrás de todo está la sinagoga, el poder sin rostro, que sabe que esto es un teatro, hay que mantener al pueblo entretenido. Esa es la mano peligrosa. Y Viganò, pues es más que un títere. O sea, Viganò, ¿dónde se le diera una misa? Una fotografía, un video. Es un misterio. Ya entregó, por otra parte, cuentas financieras de lo que ha recibido. ¿Cuánto ha recibido de dinero? Bastante. Yo tengo una cuenta que me gustaría compartir, pero es un misterio que no tiene, que yo me atrevería a decir, viste como cordero, pero tiene el lenguaje de la bestia. Y decirles nada más lo que nos dice el apóstol San Juan en su segunda canónica. Todo el que se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, si él estuvo con Roma apóstata, no tiene la doctrina de Dios. Y luego entonces Dios no está en él.
pero sí lo sabe lucrar. Sí, padre, con toda la certeza, nosotros tenemos que saber que ellos no son los cabezas de sus planes, pero son los títeres, son las personas que están a trabajar para la mano oculta por trás de todo eso. Solamente la briga, todos ellos concordan en destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero están a disputar quién va a reinar sobre los destrozos. Me llama la atención, don Mateus, mire, pasa esto de Viganó, el señor obispo Williamson se expresa de todos los días lo que nunca hace. Rafael de Brasil, Rafael de Controversia Católica, hablan, compartiendo videos que significa que lo está apoyando, y atrás de él pues está el señor obispo da Silva. Entonces, ok, hay una sinergia de apoyo. Y cuando yo me he pronunciado, o usted se ha pronunciado, todos en contra, a unísono. Eso sí, no pueden hablar de judíos, no pueden hablar de masones. O sea, ¿por qué cuando tocamos ese tema hay como un cable secreto que se escandalizan? Es peligroso. Y cuando tocan ellos este tema, todos unidos. Sí, adelante, don Mateus, va a compartir pantalla. Sí, perfectamente, padre. Hay una unión en los subterráneos que nosotros estamos aquí a exponer para continuar a probar que a mi prueba de que Viganó trabaja para los rusos. Pesquisem usted, Monsenhor Carlos Maria Viganó, Congresso del Movimento Russófilo. Russófilos são os apoiadores e simpatizantes da Rússia. Ou seja, não foi nenhuma nem duas. Monsenhor Viganó, em muitas vezes, hizo cartas e pronunciamentos e um no vídeo e vídeos em apoio à Rússia. De dizer que a Rússia vai salvar o Ocidente de la degradação e tudo isso. E mais, há mais coisas, padre, há mais coisas. Por exemplo, acá em 2021, eu vou a aumentar a imagem, pero aqui estava el dicho Monsenhor Viganó, juntamente de Dugin, el ideólogo de Putin, para quê? Para hablar de los nuevos rumos de la derecha mundial, para hablar los nuevos rumos de la derecha mundial. E, bem, acá também, mira, à la esquerda, Monsenhor Viganó, à la direita, Dugin, sim, Dugin, perdão, arcebispo Viganó, enquanto era anúncio apostólico del Papa nos Estados Unidos, participou do aniversário del rabino Arthur Schneier e deu suas congratulações. Que mais tenho a mostrar? Esse aqui é Dugin, sim. Em uma de suas conferências, ele habla explicitamente la cabala, la tradición cabalística es la maior realización del espíritu humano. Voy a colocar todas las fuentes en la descripción, pero la persona que está por detrás de los planos políticos de Vladimir Putin, ¿quién es? Es un satanista, un cabalista, es ello que es uno de los principales amigos de Monsenhor Viganó. Acá estou a colocar uma peça de teatro que nos anos 90 esse Dugin hizo. Vean que há pessoas mal vestidas, que há uma persona crucificada que vai a girar, sim, vai girando, 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 e acá está este Dugin a hacer um discurso de dizer que há um Deus entre todas as religiões, que é o mesmo Deus. Assistam essas coisas. Vean que tipo de amistades estranhas, raras, que não são católicas, que Monsenhor Viganó está a ter. Como pode um católico, que é um tradicional, contra a infiltração da igreja, como pode, aqui estou a mostrar, padre, Monsenhor Viganó dando os parabéns ao rabino que, depois de ello, entra em cena. Mira,
está aí a agradecer a ele, graças por la presença. Então, que te parece? Uma pessoa com todas essas afinidades de Rússia, que segundo pessoas nos han explicado e nós outros temos nossas fontes de investigações, ha sido consagrado bajo condição por Monsieur Williamson e estar a ser Monsieur Viganò, atenção, está a ser em oculto uma hierarquia, ou seja, ele mesmo está consagrando obispos em secreto para que em los próximos meses, em los próximos anos, pueda declarar que la sé está vacante y que ello es el verdadero sucesor de Pedro, la verdadeira hierarquia católica com a verdadeira fé católica e muitos católicos van a aderir a isso. Então, estamos acá para alertar os católicos cristianos que hablam a língua espanhola, os seguidores de Padre Hernán Vergara, para que não se iludam com Monsenhor Viganò. Mire, entonces, estamos hablando de que don Viganò, cuando se hace reconsagrar, es un traidor a su jerarquía, porque lo hace a escondidas. Entonces, si sabes que no es cierto, ¿qué estás haciendo ahí? Tienes que hacer una curación. Y lo que está haciendo, lo que estuvo haciendo es negociar, presionar. Es lo que se ve hacia afuera. Pero una persona que está convencido, no es orden, no hay consagración, lo hace público y primero tiene que abjurar, porque sería un pecado gravísimo del señor obispo Williamson concederle las órdenes sagradas a un apóstata, a un hereje. Eso se llama pecado sacrilegio. Entonces, a escondidas va y se recibe, a escondidas va y se pronuncia. ¿Por qué? ¿De quién se esconde? Por otra parte, se ha pronunciado contra la sinagoga judía. ¿Por qué está haciendo esta alabanza a un rabino? Y pública, o sea, no tiene escrúpulos. Y cuidadosamente han sido retirados de las redes muchas imágenes de él. Entonces, es una figura que se prepara, pero es una moneda de cambio. Realmente él trabaja en la oscuridad. Él alaba a un judío unido a un Rosacruz. O sea, ¿qué se puede esperar de él? ¿Y qué va a pasar con la tradición? Que se va a desencantar. Que la tradición, así como se enojaron o se molestaron con Bergoglio, con el hombre de pecado que está en el lugar de Cristo, va a suceder lo mismo en los puestos de autoridad de el Pusillus Grex. Van a repudiar esos puestos porque ellos lo están planeando. Esto es planeado. Dice el padre Sainz Yarriaga en su libro Sede Vacante. Dice, los enemigos están en las falsas derechas y son más peligrosas, tal vez que los enemigos abiertos y descarados. Es una táctica también eminentemente judía. Y abajo dice, en la página 322, no hay una confrontación abierta. Hay un cuidado esmerado en no nombrar nunca al enemigo. Entonces, la fraternidad nunca nombra al enemigo. El señor obispo Sambors se ha pronunciado contra la sinagoga de Satanás, contra la infiltración judía, contra los elementos no católicos. El señor obispo Pivarunas, que dice que está rodeado de judíos, se ha pronunciado contra ellos. O sea, hay un silencio. No se nombra nunca al enemigo. Y Viganò, pues es un artista en el hablar y en hacer componendas. Entonces, yo les digo a los fieles, buscar el reino de los cielos, y la solución no va a venir de un hombre en Roma. La solución viene de Jesucristo, nuestro divino Redentor. No humanicemos nuestra fe. Es lo que les quiero comentar. Perfeito, padre. Eu agradeço esses comentários porque é necessário que a gente entenda que, por mais que Padre Vergara seja um excelente padre, eu vá concordar comigo que, lamentavelmente, o clero sedevacantista, os padres e os bispos sedevacantistas tradicionais estão a apoiar o anticristo.
Es triste, es una situación desesperadora. ¿Quieres hablar, padre? Sí, se da un fenómeno, pero nos dice algo el padre Sánchez Arriaga en la Iglesia Montiniana. Necesitamos estar ciegos para no ver que hay aquí de por medio manos invisibles y poderosas que están paciente, hábilmente moviendo las piezas más importantes de este juego diabólico en el que se decide el futuro inmediato, no solo de la iglesia, sino del mundo. Página 615. Y en este momento hay dos fenómenos que se dan. Uno, la infestación diabólica. El demonio esparce su veneno y los sacerdotes nobles tienen miedo. Los sacerdotes nobles están amenazados de manera sigilosa. Y yo alabo la labor de los padres porque hay muchos que no están de acuerdo con esto y lo otro, pero no se pronuncian. Como lo hizo el padre pero el padre Lucas, acá en Brasil, hizo una extraordinaria defensa y tengo entendido que está trabajando bastante bien por el apostolado. Pero son precisamente los sacerdotes señalados. Son los sacerdotes que están defenestrados. Entonces nosotros no nos confundamos. Busquemos el reino de los cielos y si van a dar muerte, alegrémonos. Bendito Dios que nos den muerte. Es una señal del amor de Cristo. Dichosos seréis cuando os den muerte y os persigan por mi causa siendo inocentes. ¿No? Y dice el Apocalipsis, no temieron, vencieron al dragón porque no temieron perder sus vidas y se alimentaron con la sangre del cordero. Nosotros hagamos eso, amados hermanos. Padre, perfeitamente. É uma pena que aqueles que deveriam ser os pastores de los feligreses são frequentemente aqueles que pastoream o rebanho para o abismo. Porque, mira, eu sou uma pessoa simples. Como que eu sei e puedo ver que está acontecendo isso com Viganò, toda esta ligação com pessoas ocultistas, esotéricas, cabalísticas, pessoas que não têm a fé cristiana, e um Monsenhor Semborn va em 48 horas, disse, ellos e sus padres, Monsenhor Viganò, nosotros tenemos que dar todo nuestro apoio a Monsenhor Viganò. Monsenhor Semron está a dizer isso, que é deber del católico que dar su apoio a Monsenhor Viganò. Isso não hace, e se não lo hace, há uma grande culpa sobre ello. Como pode Monsenhor Semron dizer uma coisa dessa? Lamentavelmente, não somente Monsenhor Sembor, pero os outros obispos. Ejemplo, Monsenhor Pivarunas tiene la CMRI uma missão em Rússia. Bien, queridos e caríssimos feligreses, amigos, la Rússia não é um país como México ou Brasil, ou não sei, Argentina, que eu puedo pegar um avião, descer com o padre Vergara, entro na casa de la persona, gravamos um vídeo, rezamos uma missa e volvemos a nossas casas. No, em Rússia, o controle estatal é muito forte. Não há uma missão sem o apoio da KGB, del Vladimir Putin, del Estado, del aparato estatal russo. Como pode a CMRI ter uma missão em Rússia? É uma coisa rara, uma pergunta incômoda. Monsenhor Maguire e Monsenhor Beda, lamentavelmente, também fizeram algumas publicações dizendo assim, veo com buenos ojos as atitudes de Monsenhor Viganò. Meu Deus do céu, que passa? Entendam, as pessoas que, juntamente com Viganò, venirá muito dinheiro a la tradição. Porque Viganò não está sozinho, solo. Viganò tiene los dueños del poder mundial, bancos rusos con ello. Y no solamente el dinero, pero hoy en día los obispos, los padres de la tradición, son que solamente padres y bispos sin dioceses, sin jurisdicción, pero si apoyaren a Viganò, ¿qué van a tener? Terán dinero, terão dioceses, uma suposta jurisdição, serão elevados ao cardinalato, serão núncios apostólicos, terão honras, regalias, honores, terão tudo isso. Então, uma outra coisa que eu preciso falar é que
Dois, em verdade, em realidade. Primeiro, depois que ocorrer uma consagração formal e de Viganò ou de um de seus padres ao suposto pontificado, esta igreja de Viganò, vai a ocorrer a reunificação ou a suposta reunificação entre o patriarcado russo, o patriarcado de Constantinopla e a igreja romana, encerrando assim o cisma do Oriente, supuestamente. E que van a utilizar ellos, Padre? Las profecias de Nuestra Senhora de Fátima, que dice que la Rusia va a se convertir, pero la Rusia se convertirá si hubier oraciones, fé y consagración. Pero que consagración hubo? La consagración de Bergoglio no vale nada. No vale nada. Pero van a utilizar as palavras de Nossa Senhora como um instrumento de captura de poder para enganar al pueblo. Quando isto ocorrer, lembrem-se de que estou a dizer. E o último comentário que eu necessito fazer, porque não sei se eu estou também a falar por Padre Vergara, pero agora estou a falar por mim. Se eu quiser concordar sim ou não, é uma questão de Padre, pero eu, a senhora restauracionista, os católicos sedevacantistas de Brasil, nós não vamos a reconhecer a validade do pontificado de Viganò. Nós não vamos a reconhecer a validade de las órdenes dadas por Monsenhor Viganò a outros obispos, a menos que se pruebe se confirme a consagração de Viganò por Monsenhor Williamson, com uma foto, um vídeo, uma data, uma fecha, um testemunho concreto, e que as consagrações de Monsenhor Viganò a outros obispos sejam com fecha, com vídeo, com documento. Por quê? Porque assim como em Palmar de Troia e outras ocasiões em passado del sedevacantismo, anotem o que eu vou dizer. Muitas pessoas dirão: eu fui ordenado, consagrado por Monsenhor Viganò em secreto, em oculto, e não tenho a foto, não tenho um documento, não tenho um vídeo, pero usted tiene que reconhecer minha validade. Nós outros, falando por mim, não vamos a reconhecer a ninguno, a não ser que se cumplam as condições necessárias para atestar a validade das ordenações. Esto é importante que estou a dizer porque é uma situação emergencial que os obispos sedevacantistas não estão a dizer o que precisam. Sí, Padre, perdão porque hablé bastante, pero é necessário dizer também as coisas que vão acontecer em futuro para que quando as coisas ocorram, al menos as pessoas se recuerdam e digam: é verdade, Padre Vergara me dicho e eu estava certo todo esse tempo, porque em passado nos chamaram de loucos, pero os hechos e os acontecimentos estão a provar que nós outros estamos a falar a verdade, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. ¿Sí? Nosotros somos parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces tiene que tener la doctrina verdadera, tiene que tener los sacramentos verdaderos y los legítimos pastores. Don Viganò tiene una doctrina pues que es apóstata. Don Williamson, una doctrina un tanto Rosacruz, un tanto protestante, que dice que no le gusta obedecer. Señor obispo Sambors, su doctrina yo diría que es cabalística. ¿Por qué? Porque está apoyando a un apóstata para la sede petrina. O sea, ¿sabe lo que eso significa? Que un apóstata es el candidato que va a salvar la iglesia. Es exactamente lo mismo que la tesis material. Un apóstata, llevarlo allá. Entonces, eso es cabalístico, judaico. Y por otra parte, ellos no son tontos. Ellos no son tontos. Saben cuándo pronunciarse. La unificación que usted comenta me parece muy curiosa, porque también el señor obispo Pivarunas está pretendiendo hacer una reunión de obispos y convocar, pero ¿para qué? ¿Para qué?
él, como lo ha dicho y me llama la atención y lo reitero, el señor obispo Pivaronas ha dicho, estoy rodeado de judíos, por eso no consagro a nadie. Entonces ahora resulta que si está rodeado, pues él es el primero que está en la lista, porque él es el que lo ha permitido todos estos años. O sea, es la verdad. Y otra cosa, me llamó la atención, quiero reiterar si es cierto lo que usted comentó. Usted dijo que el señor obispo Sambor dijo, es una obligación del católico apoyar a Viganó. Y así dijo. Bueno, si eso dijo él. Ele disse que ou se queda del lado de Bergoglio ou del lado de Viganò, e que Viganò está correcto, entonces, bueno, ¿cómo O puede? sea, nada más yo quiero hacer hincapié en esa frase. El decir eso, es decir, apoyen a un apóstata. Eso es cabalístico. Y están generando un escenario y están haciendo, tengo entendido, que mandan a hacer oraciones y pidan para que se dé la solución a esto. Cuando el profeta Daniel dijo, cuando se quite el sacrificio será hasta el fin, hasta la llegada del Señor. O sea, cuando vengan con gloria y majestad, porque Él va a sepultar en los infiernos al anticristo. Y aquí ya quieren cambiar las cosas, pero esperemos y estemos atentos. Y que si hacemos esto, yo quiero decir a la gente, agradecidísimo con don Mateos, porque es un estudioso, analista, y quiero decirles que si lo hacemos es por amor a la iglesia, por amor a la iglesia, por amor a la verdad, porque hemos visto tantas cosas y platicado que lo que tenemos que hacer es darlo a conocer. Y por supuesto que hay gente que no le gusta, porque quiere tener a la gente un poco entorpecida en sus entendimientos y volcada hacia una falsa espiritualidad y falsa obediencia. Y lo último, sojuzgarlos a través de la confesión. A través de la confesión, los prácticamente quieren dirigir la vida patriarcal. Entonces, eso se llama una mafia cabalística y están atentando en lo más sagrado de la iglesia. Vamos a decirlo y que Dios nos conceda su gracia para perseverar y podamos seguir trabajando en esta labor. Gracias, Padre, por la oportunidad de venir a su canal. Nosotros somos, mi canal está sempre aberto a usted para quando quiera hablar algo a los feligreses brasileños. La gente sempre pergunta como está Padre Vergara. Um abraço a todos los mexicanos. E eu agradeço muito a oportunidade. Pido a los feligreses que puedan rezar, orar e interceder bastante a Deus, hacer jejuns, orações, porque a situação é grave. É grave e não há perspectivas de melhoras, sendo muito sincero com a gente. Nós temos que manter a fé católica, continuar sendo católicos e bem, vamos a combater al anticristo. No más, confiar em Deus. Es esto, Padre. Muchas gracias. Gracias. Si me da un segundo más, exhortar a la gente de Brasil y darle las gracias por el apoyo que he recibido también directamente. Gracias, y yo les pido también que apoyen a don Mateo si se puede económicamente. Él hace una labor especial de investigación y yo creo que requiere el respaldo económico porque se requiere computadoras, libros, muchísimas cosas más. Yo pido una cooperación para él y también para mí. ¿Para qué? Porque hay un objetivo claro. Pero sepan ustedes que estoy agradecido con don Mateos, con lo que representa, con el padre Lucas, con toda esa gente noble. Muchísimas gracias por todo el apoyo y cuenten conmigo para todo lo que sea de Dios y de la obra de nuestro Divino Redentor. Muchísimas gracias, don Mateo, y quedo a sus órdenes. Padre, su bendición, por favor. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.